Vale. La clase anterior entonces habíamos visto, estábamos finalizando pues aspectos propios del contrato de trabajo, habíamos visto contrato de trabajo versus relación laboral, cuáles requisitos o más bien elementos esenciales se requerían dentro de un contrato de trabajo, que estaba la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Por otro lado, vimos las formas del contrato, vimos el contenido que puede suspenderse, puede pactarse un periodo de prueba. Sí, vimos también que un contrato se podía clasificar de acuerdo a la duración, contrato a término indefinido, a término fijo o plazo pactado. Habíamos también hablado de esas figuras que podíamos encontrar dentro de un contrato de trabajo, dentro de una relación laboral como representante del empleador, hablamos de simple intermediario. También nos referimos a en qué ocasiones podemos estar frente a una tercerización propia de los contratistas independientes. También lo mencionamos la clase pasada. Vamos a finalizar en nuestra temática propia del contrato con obligaciones de las partes dentro del contrato de trabajo. A ver, muchachos, yo les pregunto, ¿cuáles son las partes del contrato de trabajo? ¿Qué partes participan dentro de un contrato de trabajo? ¿Te refieres a lo que consta como el empleador, el empleado y algo? Exactamente. Son dos partes. Uh-huh. Por un lado va a estar el empleador, que es quien se beneficia de esa prestación del servicio, ¿cierto? Ejerce la subordinación y va a remunerar el servicio prestado. Y por otro lado, vamos a tener el trabajador, que sí o sí debe ser persona natural, nos va a prestar el servicio de forma personal. ¿Qué significa esto? Que no puede delegar las funciones que se derivan del contrato de trabajo, sino debe ser realizado por él mismo. Y quien va a recibir las órdenes tiene la obligación de cumplir esas órdenes y por otro lado va a recibir la remuneración. Pero entonces, ¿cuáles serán las obligaciones de cada una de las partes? Vamos a ver las obligaciones generales en este lado del empleado. Las obligaciones, vamos a ver las obligaciones generales que son la amplia gama de obligaciones que sí o sí se van a generar dentro del contrato de trabajo. ¿Por qué solo vamos a ver las obligaciones generales? Porque el resto de las obligaciones se derivan de estas cuatro principales. Entonces, el empleador como beneficiario de la labor, como la persona que tiene los recursos económicos que de alguna forma necesita su trabajador, vamos entonces a decir que él tiene unas obligaciones. La primera y principal es el respeto de la dignidad del trabajador. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, el trabajador tiene la obligación de estar sometido bajo el régimen de subordinación, es decir, bajo el régimen de unas órdenes, no podemos nosotros olvidar que el trabajador es una persona. Y como persona tiene derechos, sobre todo la dignidad humana. ¿Qué se ha dicho frente a la dignidad humana? No todas las condiciones de dignidad humana o no todas las condiciones de vida son dignas para todas las personas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo vivir, un ejemplo, en una habitación con, ahí sí, con limitaciones en mi condición de vida y para mí eso puede ser dignidad. Para mí puede ser dignidad el simple hecho de tener un techo y no dormir debajo de un puente. Pero para otra persona, igualmente válida, puede ser que su dignidad sea que como mínimo viva en una mansión, ¿sí? Que tenga espacios abiertos, que tenga espacios grandes, ¿sí? Y el hecho de vivir en una habitación, como en el primer ejemplo, ya empieza a verse afectada su dignidad. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que las condiciones de dignidad de las personas son diferentes y van dependiendo de cada individuo. ¿Sí? Al inicio yo les decía, bueno, mi proyecto de vida es conseguir
un ejemplo, conseguir un trabajo estable donde me permite estar en una oficina para desempeñar mis funciones. Y ustedes me decían, uy, no, profe, ¿cómo se le ocurre a mí estar en una oficina 8 horas al día? Eso para mí es tenaz, ¿sí? Porque yo no me veo en esas, yo me siento encerrado, me siento enclaustrado. Es válido. Y recordemos que entonces la dignidad va dependiendo de cada persona. Pero el empleador de todas formas debe siempre tener presente que está frente a una persona y tiene la obligación de respetar su dignidad, sus opiniones, sus creencias, sus orientaciones, sus gustos, ¿sí? Y no por ello estar discriminando o limitando el ejercicio de esa persona. Segunda obligación, ya el resto se derivan propiamente de la dignidad humana y ya lo vamos a ver por qué. Segunda obligación es el deber de ocupación efectiva. ¿Por qué? Porque entre más, no es que vayamos a ocupar a mi trabajador, saturarlo con todas las tareas de la empresa y que recaigan en una sola persona, no, tampoco. El deber de ocupación efectiva es colaborar que la persona se sienta útil para algo, ¿sí? Que dentro de su proyecto de vida y que se está desarrollando a través del trabajo, sienta que esas funciones realmente son lo que esperaban y que está haciendo algo dentro de la sociedad y dentro de la empresa también, ¿sí? Si yo me siento 8 horas al día y efectivamente mi empleador ni siquiera me manda tareas, mi empleador dice, usted con que esté aquí las 8 horas del día sentado, no me importa qué haga, yo estoy feliz, ¿sí? Y que yo realmente todos los días me sienta así, va a afectar incluso mi dignidad humana, porque voy a pensar que no voy a servir para nada, que lo que hago no tiene ningún sentido, que ni siquiera, o sea, que si estoy aquí o no estoy, va a dar lo mismo para mi empleador e incluso para la sociedad. Esta obligación de ocupación efectiva yo la veo sobre todo alterada por parte de los empleadores cuando los trabajadores sufren algún tipo de accidente de trabajo. Producto del accidente de trabajo, sobre todo cuando se trata de accidentes laborales, también en ocasiones lo he visto frente a enfermedades de origen común o accidentes, los más usuales son los accidentes de tránsito. Y producto de estas afecciones en las condiciones de salud, vamos a ver deteriorada la condición de salud de nuestro trabajador. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Dependiendo obviamente de las secuelas y qué tan grave o no tan grave fue las consecuencias de ese accidente o de esa enfermedad, independientemente del origen, por lo general conllevan a una reubicación del trabajador. Un ejemplo, un minero de carbón en mina subterránea. Estos mineros, si bien es cierto, su salario es bastante bueno, ¿sí? Uno habla con ellos y devengan un muy buen salario, están sometidos a altos riesgos, a accidentes, a enfermedades, producto de esa labor. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Asimismo, como están sometidos a altos riesgos también, hay bastante ocurrencia de estos accidentes y al momento de sufrir el accidente, la secuela siempre es considerable. Ellos antes del accidente, ¿qué hacían? Pues cumplían funciones de minero, picaban, malacateaban, recolectaban el material dentro de las minas subterráneas. Producto de cualquier accidente o enfermedad, por lo general se le da una reubicación de funciones. ¿Qué significa esto? Una de las principales restricciones es el ingreso a la mina. ¿Por qué? Porque la mina está saturada de gases, la mina tiene contaminantes más dañinos para la salud y que puede provocar una afección mayor en la salud. Entonces, por lo general, hay reubicaciones a este sector de trabajadores. ¿Qué sucede? El empleador dice, usted sabe de
una carga, no como un colaborador, no como un prestador de servicio, sino como una carga que yo, ¿qué lo pongo a hacer? No sé qué ponerlo a hacer. Entonces, lo reubican y la reubicación consiste en regar plantas, digamos, en el patio, 8 horas al día, 6 días a la semana. ¿Ustedes qué piensan con esas funciones? ¿Cómo puede sentirse el trabajador? Viene del sufrimiento de un accidente de trabajo, de unas secuelas en su condición de salud y aparte lo ponen a regar plantas 8 horas al día, 6 días a la semana. Sobrecarga laboral. ¿Sobrecarga? No, no se siente valorado, no sé. No. Exactamente. No solamente acaba de sufrir una pérdida en su capacidad laboral y ocupacional, ¿sí? Porque va a estar limitado a la realización de actividades, tanto laborales como de la vida diaria. Entonces, también va a verse afectada su psicología. ¿Por qué? Porque es que yo voy a sentir, o sea, empezando porque si ustedes riegan 8 horas al día una planta, pues la planta al día de mañana o a la semana ya se va a morir por exceso de agua, ¿cierto? Ustedes saben eso más que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona? El no tener ocupación efectiva, el no sentir que su labor realmente tiene algún sentido, tiene alguna utilidad, pues efectivamente se le va a ir la moral al piso y va a decir yo no sirvo para nada, va a coadyuvar a enfermedades de salud mental tales como la depresión, intentos de suicidio, bueno, en fin. Y pues con ello se va a vulnerar esa dignidad de ese trabajador. Entonces, el empleador está obligado a ocupar efectivamente a su trabajador en funciones que coadyuven al proyecto de vida de ese trabajador. Yo puedo decir, ay, profe, pues si a mí me ponen a no hacer nada, yo feliz y contento porque me van a seguir pagando. Sí, pero no todos piensan lo mismo. ¿Sí? O sea, realmente, vuelvo y reitero, la psiquis y la persona es un mundo completamente diferente de otro. Yo puedo decir, listo, yo en mi empresa a mí no me piden hacer nada, yo me voy a poner a hacer otras cosas, capacitación a través de medios virtuales, qué sé yo, voy a estar chateando todas las 8 horas porque haga o no haga, pues yo sé que efectivamente a mí me van a pagar, pero no todos lo piensan así. Entonces, faltar esa obligación de ocupación efectiva va en contra de la dignidad del trabajador, sobre todo por la salud mental. Tercera obligación es que el empleador tiene el deber de procurar protección y salud en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que sí o sí el empleador debe propiciar un ambiente laboral seguro. En Colombia, en lo posible, ahí sí casi que como está redactada la norma y la prevención a riesgos laborales y psicosociales, está destinado a que, uno, no haya ningún tipo de accidentes y dos, los trabajadores no vayan a contraer enfermedades de tipo laboral. Profe, pero es que a cada rato vemos las noticias y ocurren accidentes en minas, ocurren por lo menos obligar a los trabajadores de la salud a trabajar sin elementos adecuados de protección. Eso fue el tema de las noticias hace un año. ¿Cierto? Sí. O sea, como está redactada la norma, es efectivamente tendiente a que en Colombia no hayan accidentes de trabajo o enfermedades de tipo laboral. Sin embargo, pues ahí la norma como que la pasamos un poquito por la galleta. Sin embargo, sí es obligación del empleador procurar ese ambiente sano y seguro de trabajo. En materia laboral, en el Código Sustantivo del Trabajo, existe una figura que se llama la culpa patronal. Está consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo. ¿En qué consiste? En que si hay un accidente de trabajo o el trabajador se me enfermó producto de sus funciones laborales, él puede solicitar la indemnización plena de perjuicios producto de las secuelas de ese accidente o de esa enfermedad de origen laboral.
En ese sentido, aparte de las indemnizaciones que me otorga el sistema de seguridad social, yo puedo exigirle a mi empleado el monto a título de indemnización por esas secuelas y por esos daños ocasionados a no proporcionar este ambiente sano y seguro. ¿Sí? Entonces vuelvo y reitero, en Colombia se supone que no debe haber accidentes. Y si los hay, se va a entrar a vislumbrar hasta qué punto el empleador no procuró ese ambiente sano y seguro, no cumplió con esta tercera obligación general que tiene frente a sus trabajadores. Y producto de eso, si efectivamente existe una culpa del empleador en la ocurrencia del accidente o al contraer la enfermedad de tipo laboral por parte de su trabajador, se puede establecer esa indemnización. Artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Finalmente, el empleador tiene el deber de cumplir con los derechos que tiene el trabajador, con todo lo que hemos visto, principios, derechos al pago del salario, derechos a la seguridad y a preservar su salud. Entonces, él debe cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores y todas las obligaciones que nacen del contrato de trabajo. De allí que haya una entidad en el Estado que se encargue de hacer vigilancia frente al cumplimiento de normas laborales. Esa entidad se llama el Ministerio del Trabajo. Están delegadas esas funciones en los inspectores del trabajo, que vamos a ver inspectores, hay 100 municipios, tales como Tunja, hay una oficina del trabajo en Chiquinquirá, hay otras oficinas del trabajo, si mal no estoy, en Duitama y Sogamoso, en Puerto Boyacá existe una oficina del trabajo, entonces ellos son los encargados de hacer vigilancia a las empresas y a los empleadores de que efectivamente se estén cumpliendo con todos los derechos de los trabajadores y cumpliendo con las normas del derecho laboral. Profe, pero es que donde yo trabajé no se cumplen con las normas, no nos pagan puntualmente, no nos reconocen las cotizaciones al sistema de seguridad social, no nos liquidan al finalizar el contrato de trabajo. Instauran una queja ante la oficina del trabajo y este órgano, o más bien este inspector del trabajo, funcionario del Ministerio del Trabajo, tiene la obligación de adelantar las investigaciones para, si efectivamente hay incumplimiento de las normas laborales, sancionen al empleador incumplido, al empleador que incumple con esas obligaciones. Por otro lado, está el trabajador, ¿cierto? Dijimos, en el contrato de trabajo encontramos dos partes dentro de este contrato. Por un lado el empleador y por el otro el trabajador. El trabajador también tiene obligaciones. ¿Cuáles son las principales obligaciones del trabajador? Primero, trabajar, ¿sí? Primero, que si efectivamente se obligó a prestar el servicio, que nos preste ese servicio, ¿sí? En segundo lugar, tiene relación con la subordinación y es que él le debe obediencia a su empleador. Que si él imparte una orden sobre parámetros o condiciones de tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio, el trabajador está en la obligación de acatar esas órdenes. Y finalmente, tiene la obligación de fidelidad. Esto parece de verdad una relación amorosa, pero es casi similar, ¿cierto? Entonces, la última obligación del general, vuelvo y reitero, existen obligaciones específicas, pero todas se sustraen de estas generales que estamos viendo. La obligación de fidelidad del trabajador respecto de su empleador, que guarde los secretos industriales y comerciales de su empleador, que efectivamente procure con el avance comercial de su empresa, ¿sí? Que efectivamente procure el cumplimiento de los objetivos, de las finalidades que tiene la empresa y ayude a su empleador a progresar en el mercado. Esas serían a grandes rasgos las obligaciones que tienen las partes, era lo que nos hacía falta la clase pasada para el tema de contrato de trabajo. ¿Listo? Pasemos a lo que más nos gusta a nosotros. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué piensan ustedes que puede ser?
¿Por qué ustedes trabajan o trabajarían o han El trabajado? dinero, ¿no, profe? ¿Cierto? Eso es lo que más nos gusta, profe. A mí me gusta viajar, profe, lo que más me gusta, sí, pero ¿cómo viajo? Con dinero, ¿cierto? Ah, es que a mí me gusta rumbear, a mí me gusta pasarla bien con mis amigos y ¿qué necesita para ir a los planes de sus amigos? Tal vez necesita es dinero, también tiempo, pero por el momento vamos a concentrarnos en el salario. Esa retribución o esa remuneración del servicio pactado. ¿Qué nos dice el artículo, el código sustantivo del trabajo? Es salario todo lo que compense de forma directa la prestación del servicio del trabajador. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Todo lo que le da el empleador al trabajador, y óiganme esto, en dinero o en especie, que retribuya de forma directa esa prestación del servicio, nosotros la vamos a considerar y se va a denominar salario. Profe, pero es que en el contrato dice que es una bonificación, que es un bono de producción, que es un yo no sé qué. Ahí sí, para eso sí somos creativos, ¿cierto? Eso le inventamos nombre. ¿Qué ha dicho la Corte frente a este tema y frente a esos nombres? Nosotros vamos a tener en cuenta 3 aspectos. Primero, que retribuya de forma directa el servicio prestado y que cumpla con cualquiera de las 2 finalidades. ¿Cuáles 2 finalidades? La satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia y por otro, acrecentar el patrimonio del trabajador. Recuerden que nosotros estamos con un proyecto de vida y cómo desarrollamos ese proyecto de vida a través del trabajo. Pero primero nosotros debemos solventar unas necesidades mías como trabajador y de mi familia, para eso trabajo, y por otro lado voy a cumplir con mi proyecto de vida, que si quiero una casa, que si quiero un televisor, que si quiero el último celular, porque es que ya esos celulares están casi que inalcanzables, porque quiero el carro último modelo, ¿sí? ¿Y qué es eso? Eso es precisamente acrecentar el patrimonio. Entonces vamos a revisar siempre esos 3 aspectos. Que retribuya de forma directa el servicio, que permita satisfacer necesidades básicas del trabajador y de la familia. Y tercero, que efectivamente sirva para acrecentar ese patrimonio. Entonces, aquí no le vamos a poner cuidado a los nombres, a qué dice el contrato. Si cumple con esas 3 características, al menos con 2, sí, que retribuya y cualquiera de las 2 finalidades va a ser salario sin que nos importe cuánto, sin que nos importe mucho cómo es que lo llamamos. Entonces, ¿qué puede ser salario? Obviamente lo que nosotros denominamos salario y paga de forma directa el servicio. Pero también puede ser salario esas primas, bonificaciones, comisiones, llámenlo como lo llamen, y que sean habituales, ¿sí? Y que retribuyan de forma directa la prestación del servicio. Ah, es que nosotros tenemos, por lo general, las empresas hacen, ahí sí, una jugada olímpica, por así decirlo. Firman contratos de trabajo con sus trabajadores, válganme la redundancia, y dicen, usted va a ganar un salario básico. ¿De cuánto es el salario básico? Ah, de un salario mínimo. Ah, listo. Y ya solo voy a ganar eso. No, usted va a ganar un bono de producción. Ese bono de producción se le va a determinar de acuerdo a la producción que usted me haga, digamos, en la quincena. Entonces yo digo, ah, bueno, o sea que mi salario no va a ser de un salario mínimo. El empleador me dice, no, el básico va a ser de un salario mínimo, pero sustancialmente se le puede estar incrementando el salario. Ah, bueno, ¿y sustancialmente es cuánto? No, pues es que más o menos usted va a ganar 1,5 millones, 2 millones quincenales. Entonces usted, su calidad y su condición de vida la va a realizar de acuerdo a qué? A un salario mínimo legal mensual vigente o de acuerdo a 1 millón, 2 millones de pesos quincenales. ¿Cómo ustedes se proyectan en esa condición de vida?
No sé cómo irán a vivir, dónde irán a vivir. Bueno, hoy están demasiado activos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo habitualmente gano bono de producción, comisión, como lo quieran llamar, de 1,5 millones quincenal, pues yo ya voy a proyectar mi vida y mi condición con mi familia que sea apropiada para una persona que genera ingresos de 3 millones, 4 millones de pesos al mes, no de un salario mínimo. Entonces, esa habitualidad lo que permite es proyectar mi vida y proyectar mi dignidad y mi condición de vida a eso que yo estoy devengando. Por eso es que al tenerse la habitualidad, ¿y qué hace? Retribuye de forma directa el servicio. ¿Por qué? Porque es un bono de producción que va a ascender o va a descender de acuerdo a lo que usted va generando en la quincena. Entonces, la Corte ha dicho, por más que le quieran quitar el factor salarial, por más que le quieran quitar valor de salario, si por más que le quieran poner como le quieran poner, porque hay, por lo creativo que puedan ser, sí es salario, sigue siendo salario porque cumple con las finalidades y paga de forma directa esa prestación de servicio. Por otro lado, vamos a encontrar lo que recibe el trabajador por trabajo suplementario u horas extras. No sé si me están escuchando bien porque pues realmente están como silenciosos el día de hoy. Sí, profe, sí, señora. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el valor del trabajo suplementario o lo que nosotros mejor conocemos como horas extras? También paga de forma directa el servicio. Lo que pasa es que ese servicio prestado estuvo por fuera de mi jornada ordinaria, ¿sí? Es decir, mi empleador me dice, Erika, usted va a trabajar de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5. Y yo, listo, perfecto, jefe. Hoy me dice, Erika, usted no va a salir a las 5, sino va a salir a las 8. Y yo, ay, güey, chica, pero yo aspiraba y esperaba llegar a las 5 de la tarde a mi casa. Sí, pero no puede, porque tiene que entregarme este informe o tiene que hacer algo o vamos a tener una reunión y usted tiene que estar pendiente y la reunión se acaba a las 8 de la noche, así que el día de hoy su jornada es a las 8. Es justo que a mí me paguen lo mismo de mi jornada que finalizaba a las 5 al día de hoy que estoy finalizando a las 8 de la noche. Es que por una jornada que finaliza a las 5 a mí me pagan 25,000 pesos, ¿sí? Entonces no me pueden estar pagando los mismos 25,000 pesos si salgo a las 8 de la noche. Ese trabajo que yo realicé de 5 de la tarde a 8 de la mañana se llama trabajo suplementario. Y de ello depende que a mí me vayan a reconocer otro dinero. A ese dinero que está adicional de los 25,000 pesos de la jornada que finalizaba a las 5 de la tarde, se va a llamar salario extraordinario. ¿Por qué? Porque compensa ese trabajo de más, compensa esas horas extras que yo tuve que elaborar. Por otro lado, vamos a encontrar el trabajo en los días de descanso. ¿Qué pasa con el trabajo en los días de descanso? Vamos a tener en cuenta que existen, eso lo vamos a ver más adelante, que existen unos días que por ley yo no tengo que trabajar, sino por el contrario, yo lo voy a descansar. El deber ser y la regla general es que yo en esos días descanse, pero a mí, de hecho, a mí me están pagando por descansar ese día en el salario. Sin embargo, si yo lo llego a trabajar, la norma me dice, usted le deben pagar otro dinero extra, ¿sí? Otro recargo extraordinario. A eso también le denominamos salario extraordinario, pero sigue siendo salario. Porcentaje sobre ventas y comisiones, como lo hablábamos anteriormente, es salario porque
va a compensar, ¿sí? Una venta, es que la función del trabajador es vender. Entonces, entre él más venda, yo le voy a reconocer un porcentaje de esa venta. ¿Por qué? Porque le quiero incentivar para que haga mejor su trabajo. A mí que me conviene que venda mis productos y entre más venda mejor. Entonces yo le voy a hacer participación de esas comisiones y esas comisiones yo no puedo quitarle el factor salarial porque sí o sí hacen salario. Cuando nosotros hablamos de porcentaje de ventas y o comisiones, esos valores son salario y deben estar incluidos como factor salarial. Frente a los viáticos permanentes, dentro de mis funciones está viaticar, es decir, normalmente yo viajo. Se tiene en cuenta los dineros que se le entregan por parte del empleador al trabajador, se le tienen en cuenta como salario cuando se traten únicamente, ojo, cuando se traten únicamente de gastos que vayan a cubrir alimentación y alojamiento. Y siempre y cuando se trate de viáticos permanentes, o sea que la función de él dentro del mes viaja más de 3 veces al mes, ¿sí? Entonces, porque usualmente, casi siempre él está viajando. Finalmente, el auxilio de transporte lo vamos a tener en cuenta como factor salarial, no porque sea salario. El auxilio de transporte no es salario. Lo que pasa es que la ley que crea el auxilio de transporte determina que debe ser tenido en cuenta como factor salarial. ¿Dónde podemos encontrar esto que acabamos de ver? En el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, frente a viáticos en el artículo 130 y frente al auxilio de transporte en unas leyes independientes al Código Sustantivo, que es la ley 15 de 1959 y la ley primera de 1963. ¿Listo? Factores salariales, artículo 127, viáticos permanentes, artículo 130, y auxilio de transporte, ley 15 de 1959 y ley primera de 1963. Entonces, ya sabemos qué es salario. Vamos a revisar qué no es salario. O sea, por más que a mí me lo paguen, nunca va a ser factor salarial. Primero, las sumas de dinero que me entrega el empleador porque se levantó de buen humor, por su propia voluntad y sin estar atado a la obligación o sin estar reconociendo la prestación del servicio. Es que yo me levanté muy contenta y hoy hizo un sol, pero muy bonito, y a todos mis trabajadores les di 50,000 pesos. ¿Qué sucede con esa voluntad? Esa voluntad raramente sucede, ¿sí? Es demasiado ocasional. O sea, yo no puedo contar dentro de mi ingreso los 50,000 pesos que me dio mi empleador. ¿Por qué no los puedo contar? Porque un día me los da y al otro día, ni idea. Uno dice, ay, jefe, mire que oye, otra vez el día está muy bonito. Sí, bien, chévere. Tómense unas polas. Y ya. Sí, es decir, yo no sé cuándo va a suceder, por lo tanto, yo no puedo satisfacer mis necesidades con esas sumas que sean ocasionales. Entonces, no nos van a constituir salario. Segundo, participación de utilidades empresariales. Los empleadores, los jefes no están obligados a reconocer participación en las utilidades. ¿Por qué no? Porque es que para eso está el salario, para retribuir de forma directa la prestación del servicio, más no está obligado el empleador a hacerles partícipes de las ganancias. Por lo general, los empleadores siempre les participan a los trabajadores las pérdidas. Rara vez hay algún empleador que reconoce utilidades utilidades como tal a sus trabajadores. Yo por lo general, ¿para qué lo hago? O digamos, si lo hiciera, ¿para qué lo hago? Para tener contentos a mis trabajadores. Sí, pero ojo, la ley no me obliga a hacerlo.
Entre yo más contento tenga mi trabajador, ellos más me van a consentir mis clientes, ¿cierto? Entonces, yo le entro a reconocer cierta participación. Esa participación, como el empleador no está obligado, tampoco constituye salario, porque ya está retribuyendo la prestación del servicio a través de ¿qué? A través del salario. Por otro lado, vamos a encontrar entonces el dinero que se le entrega al trabajador para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de representación, los medios de transporte y los elementos de trabajo. ¿Cuáles son los gastos de representación? Es que yo necesito finiquitar un negocio. ¿Dónde lo voy a finiquitar? En Bogotá. Señor trabajador, vaya, vuéleseme para Bogotá y mire, aquí están estos 500.000 pesos para que me cierre el negocio. ¿Qué está haciendo el trabajador en Bogotá? No está de paseo, no está visitando a la familia, me está representando a mí que no puedo asistir a Bogotá, me está representando en la firma de un negocio. Por lo tanto, esos 500.000 pesos no son para el trabajador, sino es para representarme en ese negocio. Por lo tanto, no constituye salario, sino por el contrario, está encaminado ese dinero para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones. Por otro lado, los medios de transporte. Todo lo que yo le entregue a mi trabajador con el fin de proporcionar medios de transporte no son salario. Los únicos dineros destinados al transporte que son constituyentes de factor salarial son los correspondientes al auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque ese fue el querer del legislador, no porque constituyen salario. Sí, entonces se los decía anteriormente y se lo repito ahorita. Medios de transporte por excelencia no son salario, excepto auxilio de transporte porque el legislador previó que se tuviera como factor salarial para efectos de prestaciones sociales, de liquidar prestaciones sociales, el auxilio de transporte, no porque sea salario realmente. Por último, todos los dineros que vayan encaminados a que el trabajador pueda adquirir elementos indispensables para la función, para la prestación del servicio, tampoco son salario. ¿Por qué? Porque la misma finalidad está destinado para que el trabajador cumpla con las funciones. Otros aspectos que no son considerados salarios, los dineros que recibe el trabajador a título de prestaciones sociales. Todas las prestaciones sociales no son salario. Profe, ¿cuáles son las prestaciones sociales? Prima de servicios, cesantías, interés sobre las cesantías y suministro del calzado y vestido para la labor, o la también llamada dotación. Esos no son salario porque son prestaciones sociales. Más adelante vamos a ver ese tema con calma de prestaciones sociales. Beneficios, auxilios habituales o ocasionales. Yo le puedo generar a mi trabajador ciertos beneficios por fuera del salario. Como son por fuera del salario y por fuera del contrato de trabajo, yo puedo pactar con ellos, así sean habituales, que no sean constitutivos de salario. Pero ojo, debo tener en cuenta que si en algún momento se permite vislumbrar que es producto de la prestación del servicio, ese acuerdo de voluntades de exclusión salarial puede quedar sin efecto. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esos beneficios extralegales y ocasionales que se les pueda estar dando al trabajador y que me cambie del factor no salarial a el factor salarial. Viáticos accidentales. Todos los viáticos que sean ocasionales, es decir, que el trabajador me viaje a cumplir sus funciones, pero eso raramente ocurre, eso pasa una vez cada 3 meses, un ejemplo, ¿sí? O sea, muy raro cuando el trabajador me está viaticando. Cuando se trata de viáticos accidentales, ningún concepto constituye salario, ni siquiera el alimentación y alojamiento como lo veíamos con los viáticos permanentes.
Y frente a viáticos permanentes, aquellos que estén destinados para cubrir gastos de transporte y gastos de representación son producto o más bien son utilizados para cumplir a cabalidad las funciones del trabajador, por lo tanto tampoco constituyen salario. Entonces, frente a los viáticos, repito la norma, está en el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, vamos a tener en cuenta que si son accidentales u ocasionales, ningún concepto constituye salario. Y si son habituales o permanentes, es decir, que la función del trabajador siempre es viajar, todas aquellas sumas de dinero utilizadas para alimentación y alojamiento, sí me constituye salario. De resto, los dineros utilizados para cubrir gastos de transporte o gastos de representación, esos por más que los viáticos sean permanentes, jamás me van a constituir salario. Finalmente tenemos las propinas. ¿Qué pasa con las propinas? Jamás pueden ser salario. Las propinas no son salario. El empleador no puede decir, es que yo le voy a pagar con las propinas de mis clientes. Yo no le puedo decir a mi trabajador, claro, yo le pagaba 35,000 pesos el día, un ejemplo. Y como usted recibió 15,000 de propina, entonces tome estos 20,000 para completar los 35,000. Yo no puedo compensar el salario a punta de propinas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la ley me lo impide. Artículo 131. En segundo lugar, por razones ya más de lógica, quien paga la propina es persona diferente a quien se beneficia del servicio prestado. Y recordemos que el salario es esa retribución de forma directa de la prestación del servicio. Entonces, como no lo está pagando quien se está beneficiando de ese servicio, pues no puede considerarse factor salarial. Entonces, esos son los dos temas de salario, elementos que constituyen salario y elementos que no constituyen salario. Elementos que no constituyen salario, entonces los vamos a encontrar en el artículo 128, Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Avisos parroquiales, recuerden que la próxima semana, el día martes, tenemos nuestro parcial. Por otro lado, los temas vistos el día de hoy entran en parcial. En la Getty les voy a disponer de un espacio en la unidad final que dice Getty, ¿sí? La próxima semana para que ustedes analicen un caso y me den su opinión frente al caso que les estoy exponiendo, pero su opinión con base en los aspectos laborales que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Listo? Esa va a ser la actividad de la Getty. La nota que les publique en ese enlace va a corresponder al 30%, mentiras, al 50% habíamos dicho de la materia. Entonces, ténganlo en cuenta, sí o sí lo deben desarrollar. El único plazo va a ser desde el lunes 20 de septiembre hasta el viernes 24. Esta información la repito la próxima clase para que ellos, ahí sí, no nos quedamos solos. Entonces, la repito para que no vaya a haber algún tipo de duda la próxima clase. ¿Listo? Sí, señora. Yo creo que más que claro el tema de hoy, ya los otros chicos pues ya se fueron, bueno. No, Profe, ¿las clases están grabadas en la plataforma? todas las clases, sí señor. Listo, sí, señora. Ok, aunque estoy pensando en disponer de esta clase también realmente no se justifica, sin embargo, o sea, no por los temas, sino por la ausencia. Sin embargo, políticas de la universidad y garantías que le brinda la universidad a sus estudiantes también estará dispuesta en la plataforma virtual. Vale, sí, señora. Ok. Dale, profe. Entonces, regálenme un momento antes de detener la grabación, porque pues imagínense esta situación. Les voy a poner punto positivo, chicos, a ustedes por al menos haber permanecido y escucharme la lora en la clase de hoy. ¿Listo? Andrés Felipe, no encendieron la cámara, pero bueno, se quedaron hasta el final de la clase. Entonces, Andrés Felipe Villarreal
Y Brian Nicolás, 8. Listo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. El martes, por favor, cámaras encendidas porque vamos a realizar nuestro parcial. ¿Listo? Sí, señora.